Entonces hoy vamos a ver algunas generalidades, luego vamos a trabajar con construyendo abstracciones de datos, o sea, construyendo clases, si quieren verlo así, que esos son los datos que se crean con los lenguajes orientados a objetos, ¿cierto? Y las clases se pueden crear a partir de la nada o a partir de otras clases que ya existen, usando la herencia. Entonces vamos a trabajar en esos dos temas y con esos dos temas vamos a terminar, digamos, diciendo cómo están organizadas las clases en escala y es como el punto donde hacemos un link entre OO y funcional, pero porque vamos a seguir haciendo programas funcionales, pero usando no necesariamente enteros, no necesariamente listas de no sé qué, sino también usando datos construidos eh, con clases. Solamente que vamos a usar, y vamos a ver que hay una manera de recorrer, de, digamos, explorar esos datos con un mecanismo que se llama reconocimiento de patrones, que es supremamente fuerte para poder hacer programación simbólica y que pues hace parte de las ventajas de trabajar funcionalmente. Hasta ahora entonces nos hemos enfocado en hacer funciones, o sea, construir abstracciones funcionales, combinando y componiendo funciones a partir de otras funciones. ¿Sí? Como les pasó con lo que tenían que entregar hoy, las funciones, se hacían funciones auxiliares, hacían cosas y bueno, devolvían lo que tenían que devolver. Pero realmente los datos que hemos estado utilizando han sido datos básicos, números. Hemos trabajado con contar monedas que venían números o listas. No hemos trabajado con datos más abstractos que esos. ¿Sí? Y el foco ha estado en abstraer los procesos. Ah, es que sacar el factorial es multiplicar esto por el otro factorial, o sacar Fibonacci es hacer dos Fibonacci y sumarlos, cosas de ese estilo. Los datos no han estado en el orden del día, sino el proceso mismo, cómo este proceso se puede ver a sí mismo, como llamarse a sí mismo, hacer iteraciones, cosas de ese estilo. Pero esa no es la única razón por la que uno hace programas recursivos. Otro aspecto clave para la programación es la capacidad de construir abstracciones de datos a partir de otras abstracciones de datos más sencillas. Entonces, cuando uno construye abstracciones de datos a partir de otras, de alguna manera está construyendo abstracciones recursivamente. O a veces las construye a partir de sí mismo. Dice, un árbol es o un árbol vacío o un árbol es un nodo con no sé qué cosas. Y entonces empieza a decir un nodo que tiene un árbol izquierdo y un árbol derecho y empieza a escribir recursivamente. ¿Para qué sirven las abstracciones de datos? Para elevar el nivel conceptual, es decir, no trabajar solo con los datos que trae la máquina, sino decir, no, yo me voy a construir el dato árbol o el dato empleado o el dato programa de formación, cualquier dato lo puedo modelar para después decir que tengo algo de ese tipo. O sea, puedo construir como nuevos tipos de datos. Eso me permite incrementar la modularidad, porque vamos a ver que vamos a poder modular mejor los programas definiendo abstracciones de datos y permite también fortalecer el poder expresivo del lenguaje. Una cosa es poder solo sumar números enteros y otra cosa es poder sumar enteros y sumar reales y sumar no sé qué. O sea, vamos a poder incrementar el poder expresivo del lenguaje. ¿Cómo? Creando nuevas abstracciones de datos. Esa capacidad de construir abstracciones de datos compuestas nos permite trabajar con datos a un nivel conceptual más alto que si trabajamos solamente con las abstracciones de datos primitivas del lenguaje. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, tratar de ver cómo, de ver un ejemplo de cómo en escala, ustedes ya saben cómo hacer muchas cosas de estas porque ustedes ya vieron el curso de Fundamentos de Programación Orientada a Objetos, luego ya saben cómo construir clases y cosas de ese estilo. Yo solamente, esta clase es para decir que nosotros, las entradas a nuestros programas recursivos no son solamente números, listas, sino también pueden ser objetos construidos con clases. Y entonces, y vamos a ver un ejemplo para hacer ese caso. ¿Qué ejemplo vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo de diseñar un sistema para hacer aritmética con los números racionales. Usted coge escala y usted puede hacer aritmética con los enteros, ya viene predefinida allí. Puede hacer aritmética con flotantes, viene predefinida allí. Pero, por ejemplo, usted no puede usar números racionales. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, con el ejemplo de crear un sistema para hacer aritmética con números racionales, cómo mostrarlo de abstracciones de datos, herencia y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Para qué nos va a servir eso? Primero, como decía allí, para elevar el nivel conceptual, ¿cierto? Uno podría
decir, ah, necesito trabajar con racionales, entonces mi racional van a ser dos enteros, el numerador y el denominador, y empezar a trabajar con esos dos enteros y hacer las cosas. Pero sería muy incómodo y sería mucho mejor si creamos una nueva abstracción denominada, por ejemplo, racional, y podemos decir sea R un número racional, R de tipo racional. Y entonces, y sumarlo con otro de tipo racional, o sumarlo con otros flotantes, no sé qué. Si pudiéramos hacer esas cosas, entonces la forma como está implementado nuestro tipo racional es independiente de la forma como yo lo uso. Esa es una de las cualidades más importantes al hacer software. Separar la implementación de muchas cosas del uso de esas cosas. Entonces, de hecho, uno está acostumbrado a trabajar con librerías de tal cosa, con librerías de tal cosa, donde alguien hizo eso, uno no sabe cómo hicieron eso, pero lo usa. Entonces, uno no sabe cómo está hecho eso por dentro, pero lo usa. Eso se llama separar la implementación de la funcionalidad de lo que uno tiene. Entonces, eso significa elevar el nivel conceptual, poder definir nuevas cosas de ese tipo sin necesidad de saber cómo están hechas por debajo. Segundo, hacer eso incrementa la modularidad. Entonces, si podemos manipular los números racionales directamente como tal, sin interesarnos en cómo están representados por adentro, por debajo, estaremos usando una herramienta poderosa del diseño denominada abstracción de datos. Denominada abstracción de datos. Esta técnica hace que los programas sean más fáciles de diseñar, de mantener y de modificar. Y todo lo que es más fácil de diseñar, mantener y modificar, incrementa la modularidad. Y la tercera razón por la que es importante hacer abstracción de datos es fortalecer el poder expresivo del lenguaje. O sea, poder utilizar la nueva abstracción de datos como cualquier otra abstracción ya existente, amplía el poder expresivo del lenguaje. Si yo puedo coger dos números racionales de los nuevos y decir al primero más el segundo y eso me da un número racional, pues ya la aritmética que tengo debajo de mi software, de mi lenguaje de programación, pues es más grande. Ya no tengo solamente enteros, ya no tengo solamente reales, también tengo racionales. Y si los tengo integrados, tan integrados como las cosas se pueden hacer como si fueran naturales allí, como si eso viniera integrado allí, pues mucho mejor. Eso va a incrementar el poder expresivo del lenguaje. Entonces, hoy vamos a trabajar en eso, en abstracciones de datos. Que ustedes, de su experiencia en trabajar en orientación a objeto y en Java y todas las cosas, ya esto debe ser, de alguna manera, como una especie de repaso, o bueno, cómo lo hacemos en escala, pero no hay muchas cosas nuevas aquí, o no creo yo. Ustedes me dirán después si sí.